Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y en este quinto Shabbat, ya estamos teniendo esta serie, ¿no es cierto?, donde estamos enseñando qué es lo que debería supuestamente, de lo más cercano a la Escritura, ¿no es cierto?, con respecto a los 5 ministerios o los 5 sentidos del cuerpo de Mashiach. Ya hemos visto lo que son los apóstoles o los shalahim, ¿no es cierto?, que son los emisarios. Luego estuvimos viendo justamente los que eran profetas, ¿no es cierto?, los nabim. Luego hemos visto, ¿no es cierto?, a los mensajeros de la Besorá, ¿no es cierto?, vimos a los roe, ¿no es cierto?, los pastores. Y hoy vamos a ver a los maestros o los moré. Tenemos que entender que dentro de la asignación de los llamados ministeriales está la asignación celestial, y lamentable también hemos visto y sabemos y está registrado, y también vuelvo a repetir, lo hemos visto ya durante estos 2000 años, que existen los falsos, ¿no es cierto?, ministerios. Existen los 5 ministerios de la religión y están los 5 ministerios del reino. Los 5 ministerios de la religión nos van a desviar claramente de la Escritura a cosas emocionales o bien a cosas intelectuales, pero cuando entendemos que hay un llamamiento celestial, claramente todo se va a ajustar a la Escritura y claramente va a venir una nueva luz, un nuevo entendimiento. Algo que realmente, de hecho, es necesario que ocurra, tanto que así el rey lo hizo justamente en Lucas 24, que ustedes lo pueden revisar con sus discípulos. Él sopló sobre ellos y les abrió el entendimiento para que comprendieran el Tanaj, para que comprendieran las Escrituras. ¿Eso qué quiere decir? De que claramente había algo que estaba espiritualmente sobre Israel en su época, que no permitía que claramente pudieran reconocer a Mashiach. Y obviamente también hay otras cosas más que van con respecto al corazón individual de cada uno de los israelitas de la época. Pero tenemos que entender de que cuando Mashiach llega, que justamente es cuando se cumple, ¿no es cierto?, la llegada del Imperio Romano, anteriormente, unos años atrás, ya había pasado, ¿no es cierto?, el Imperio Griego. Y el Imperio Griego había abierto una ventana espiritual dentro de Israel, claramente una ventana de tinieblas, a donde hablamos de los libres pensadores, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué se los digo de esta manera? Porque resulta que existían cerca de 43 escuelas rabínicas en su época cuando Mashiach llegó, y cada una interpretaba. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que cuando han leído justamente la Besorá de cualquiera de los 4, ¿no es cierto?, cualquiera de los 4 evangelios, va a leer usted ahí que aparece los intérpretes de la ley o los intérpretes de la Torá, que vendría siendo la palabra correcta. Porque recordemos que la palabra Torá no es ley, es instrucción. Es una instrucción del padre a sus hijos. No son leyes como ocurre a nivel humano, pero eso claramente se llevó de esa forma como para poder llevarlo, digamos, a niveles también legislativos, por decirlo de alguna manera, porque claramente dentro de Israel, claramente con la Torá se hacían justamente los juicios y los justos juicios frente a las circunstancias que estaban fuera de la Torá. Entonces, para poder llevarlo todo dentro de la Torá, había que producir juicios. Y esos juicios claramente lo tenían que llevar todo un ámbito, por decirlo de alguna forma, de servidores, en este caso Kohanim, mal llamados sacerdotes en su época. Ahora, cuando Mashiach llega, nos damos cuenta que claramente existen otros personajes que no eran los levitas, que no eran los Kohanim de la época, ¿no es cierto?, del Antiguo Pacto, y nos encontramos con una cantidad de fariseos, de los saduceos, ¿no es cierto?, que eso ya lo hemos ministrado anteriormente, y encontramos también a los esenios, y encontramos a los intérpretes de la Torá, ¿no es cierto?, encontramos a los rabinos, encontramos una cantidad impresionante, ¿no es cierto?, a los escribas también, otra forma de decirlo, ¿no es cierto?, a los que son los intérpretes de la ley. Hay muchas palabras de muchos oficios, por decirlo de alguna forma, en la época que Mashiach llegó. Y que esto justamente es el paso de Grecia por Israel.
donde se abrieron diferentes formas de interpretar. Ahora, hay que entender una cosa, ¿las escrituras se interpretan? No. Las escrituras vienen por revelación. Todo lo que está puesto aquí es para que nosotros escudriñemos, como el mismo rey dijo, escudriñen las escrituras. Hay que empezar a ir revisando verso por verso, palabra por palabra. Y si la persona, en este caso particular, nacida de nuevo, que es discípulo de Mashiach, claramente mantiene la lengua nativa, la lengua original que es hebrea, claramente va a encontrar una riqueza impresionante porque hasta una letra tiene un significado en particular. Y esa letra con la otra letra que forman una palabra, ambas tienen una condición extraordinaria que va aún más profundo. Y es por eso que estoy haciendo esta introducción, porque claramente la palabra moré no escapa a esto. Resulta que la palabra moré, dentro del nombre, dentro de esta palabra que es moré, que significa maestro, hay dos palabras que están implícitas dentro de este nombre. Es algo maravilloso, porque resulta que la palabra moré, ¿no es cierto?, tiene una O, una R y una E, ¿no es cierto? M, O, R y una E y una H. Ahora, vamos a ocupar la O y la R. La O y la R también aparece en Torah. ¿Se fijan? También está la Torá dentro del nombre del moreo, del maestro. Y resulta que la letra O y la letra R, ¿no es cierto?, cuando yo la pronuncio se dice or, ¿no es cierto? ¿Y saben lo que significa or en hebreo? Luz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El moré tiene la responsabilidad y el privilegio de justamente mostrar la luz de la Torá. ¿Se dan cuenta? Estas tres uniones entre moré, Torá y or claramente están dentro del nombre de moré, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que el maestro tiene un privilegio y la responsabilidad claramente de tener la luz de la revelación de la Escritura, de la Torá o del Tanaj, ¿no es cierto?, para poder sembrarlo y poder ministrarlo en los corazones de la congregación. Por eso les cuento y le hemos comentado esto, que no existe ningún ministerio más alto que el otro. Todos los ministerios son horizontales porque hay una sola cabeza que es la corona. Y todos estos ministerios que vienen por parte de la corona claramente vienen con una unción maravillosa, extraordinaria. No voy a decir la palabra sobrenatural, sino que voy a decir una palabra con poder. Porque nuestro Padre es todopoderoso, no es sobrenatural. Los infiernos tienen la sobrenaturalidad porque quieren copiar y ellos no pueden, justamente no son y jamás lo serán todopoderoso como nuestro Padre. Entonces, cada llamado ministerial que viene por parte de la corona viene con una unción de poder extraordinaria, como ya la hemos visto, el constructor, ¿no es cierto?, que vienen siendo los emisarios, luego el oído de Dios, que viene siendo justamente los profetas, ¿no es cierto?, que oye la palabra del Padre, ¿no es cierto?, para poder ministrar y para poder traer justamente disciplina, corrección. Ese es el trabajo de los profetas. Y en este caso, ¿no es cierto?, los que son los evangelistas, que nosotros conocemos en el griego, pero son los mensajeros, ¿no es cierto?, de la besorá del reino, van con una unción extraordinaria, con señales, milagros, prodigios, poder y con un conocimiento. Todos estos ministerios con un conocimiento cabal de las Escrituras, con un conocimiento cabal de la Torá, porque son ministros del reino. Y un ministro del reino, inclusive hasta de la nación suya, un ministro de su nación tiene que conocer justamente la legislación y las leyes de su nación. Bueno, nosotros que estamos en una nación espiritual, ¿no es cierto?, que tenemos la responsabilidad de materializarla acá abajo en la tierra, claramente en cada una de estas unciones, en cada uno de estos llamados, cada uno tiene un especial trato, un especial trabajo de parte del rey, ¿no es cierto?, con cada uno de ellos, para poder mostrar que su palabra, que es la Torá. Entonces estamos viendo hoy día la Torá y los moré. Claramente la relación entre ellos es sumamente estrecha, puesto que ese es el oficio, ese es el llamado que tiene justamente el moré. Ahora, recordemos que dentro de los 5 sentidos, ¿no es cierto?, ya vimos, ¿no es cierto?, lo que era la vista, los emisarios, ¿no es cierto?, el oído, ya lo hemos comentado recientemente, ¿no es cierto?, vienen siendo los profetas, el olfato era el roe, ¿no es cierto?, los pastores, el tacto o el sentido del tacto completo en todo el cuerpo, no solamente las manos, porque desde que el tacto está en todo el cuerpo, ¿no es cierto?, corresponde a los mensajeros de la besorá. Y obviamente nos estaría faltando el último sentido del cuerpo de Mashiach, que vendría siendo justamente el
gusto, justamente cuando yo como de la palabra y me alimento con su palabra en mi espíritu. Recordemos que en el ámbito profético tenemos, ¿no es cierto?, la cena del Odón, la cena del Señor, ¿no es cierto?, como acto profético de comer su cuerpo y de beber su sangre, ¿no es cierto? Que eso también es un acto profético con respecto a llenarnos de su presencia, llenarnos de su justicia, de su santidad. Ahora, para poder renovar nuestra mente, como lo dijo claramente Rav Shaul o el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ¿no es cierto?, tiene que haber una plataforma de renovación de nuestra mala y vana manera de pensar. Y como pensábamos en el pasado, pensábamos sin la Torá, pensábamos con nuestras propias justicias, o por lo que nuestros padres nos enseñaron, o por lo que vivimos conforme a nuestra experiencia personal, porque no todas las personas han tenido justamente sus padres cerca, muchas veces han sido criados por sus abuelos, o algunos inclusive no han sido criados ni siquiera por algún familiar, sino que pueden haber estado en algún asilo, en algún orfanato, etcétera, etcétera, etcétera. En todas estas condiciones, nosotros hemos vivido en el pasado, antes de conocer a Mashiach, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios juicios. Pero cuando nosotros, Rav Shaul nos está diciendo que tenemos que renovar nuestra mente, ¿cómo se renueva la mente? Justamente con la palabra eterna de nuestro Padre que viene siendo la Torá. Y en este caso particular, los moré son fundamentales justamente para traer una disciplina y una corrección y mantener justamente a la congregación en un estado de salud espiritual por causa de que van a recibir alimento original, no pasado ni procesado por la religión. Vamos a entrar justamente en tema hoy día. Los moré junto con los profetas es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque resulta que el profeta muchas veces no tiene por qué saber todo. El profeta va a ver algo, va a oír algo, pero no tiene por qué interpretarlo. De hecho, si lo interpreta, a no ser que él tenga justamente por parte del Padre el don para interpretar lo que está viendo, ni un problema. Pero no es su responsabilidad. El profeta tiene que ver un sueño, una visión, la información que le llegue. Y aquí aparece justamente el moré. Cuando está trabajando el moré junto con el profeta, le dice el profeta, mira, ¿sabes qué? Vi esto, anoche soñé esto, vi estos colores, vi estas texturas, vi estos animales, etcétera, 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 etcétera. Y el moré, que tiene obviamente un trabajo, digamos, un oficio y un amor muy diferente, ¿no es cierto?, oficialmente por la Escritura, porque ese es justamente su llamado, va a decir, mira, en Ezequiel aparece esta misma figura que tú, y también aparece acá en el libro de Revelaciones, también aparece acá en Deuteronomio, también, entonces, mira, a ver, ¿y qué es lo que ocurrió en esos pasajes? Mira, ocurrió esto, y ahí se va empezando a armar justamente la no interpretación, sino que el mensaje, ¿qué vendría siendo? ¿De qué se está tratando? Estoy viendo conejos, estoy viendo ratones, estoy viendo dragones, estoy viendo cocodrilos, estoy viendo serpientes. O sea, hay muchos animales que nosotros vemos claramente que son parte del mundo espiritual y que claramente hay muchas personas que obedecen a ellos. Sí, porque claramente hablamos y hemos hablado y no vamos a dejar de hablar de los hijos de la serpiente. Entonces, si hay un sueño con serpientes, quiere decir que hay algo de las tinieblas que está dando vuelta. Ahora, si son serpientes de colores, claramente puede haber brujería de por medio, ¿no es cierto? Cuando vemos ranas, sapos, etcétera, que son animales que se usan claramente en brujería, uno puede discernir que hay algo que está pasando en ese momento por causa de un sueño o una visión. Ahora, en este caso particular, el moré, como ya maneja estas áreas, él tiene la sabiduría para poder decir, miren, pasa esto, el cielo azul implica esto otro, el dorado habla de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces el número 12 también son los números que también son sumamente importantes. El número 7 que habla de santificación, no por casualidad el Padre dejó el séptimo día justamente como un Shabbat, como un día de reposo para santificarlo, claramente que así lo dejó, para reunirse con sus hijos. No dejó otro día, es este, no existe ningún otro día, es este y va a ser por los siglos de los siglos porque el rey no vino a abolir la Torá, sino que la vino a completar. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que la unión entre un profeta y un maestro, o en este caso un moré, es algo realmente poderoso y claramente traería mucha luz a una visión que podría ser a niveles congregacionales o inclusive a niveles nacionales. Ahora,
la ventaja entre esto que el discernimiento de ambos se une en un solo discernimiento. Porque el profeta, vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que saber, pero sí tiene su porción en que, mire, yo creo que podría ser esto porque una vez pasó esto, y van uniendo justamente, y el Ruach HaKodesh se mueve en ese momento y les muestra la película, por decirlo de alguna forma, completa con su significado. Entonces, por eso el moré es tan importante, porque la unción que lleva cada uno de ellos, en este caso particular, es sumamente poderosa. Ahora, hay que entender que el moré, el maestro, tiene una responsabilidad, es de no quedarse con lo que tiene, sino que seguir investigando, seguir escudriñando, seguir buscando. ¿Por qué? Porque mientras más él busca, más luz va a encontrar. Recordemos que la palabra luz la tenemos como un significado de revelación. Mientras más revelación, más luz. Claramente, porque por eso en los Salmos dice, en tu luz veremos la luz. Mientras más me acerco a la fuente original, que no es la religión, claramente, la religión Grecia y Babilonia, que eso lo vamos a ver nuevamente más adelante, no tienen nada que ver en esto, puesto que justamente la religión trae tinieblas. Para que ustedes puedan tenerlo claro, las personas que están en religión están en tinieblas, sí. Pero ¿cómo si recibieron al Señor? No vamos a discutir eso hoy día porque no es el tema, pero están en tinieblas y por lo tanto no pueden ver claramente lo que justamente la Torá y las palabras del Rey que quedaron impresas por la eternidad, porque son vivas. Por eso Pablo dice a Rab Shaul, ¿no es cierto?, que la palabra es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que a pesar de los siglos, esa palabra seguía estando vigente en el tiempo que él estaba viviendo. Y pregunto, ¿acaso no está vigente hoy día? Por supuesto que sí, puesto que el mismo Rey dijo que no venía a abrogar la ley y los profetas, ¿no es cierto?, sino que la venía a completar. Y dijo, y pasarán el cielo y la tierra, Isaías 66, y claramente, ni siquiera, hasta que todo se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir todo? Cuando efectivamente la Torá llegue a implementarse, a quedar grabada como sello de fuego en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahí se cumplirá todo. Y recién ahí ya la Torá ni siquiera voy a tener que estudiarla. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de mí. Ahora, ¿no les suena como que podría llegar a ser cuando dice Pablo en el día del rescate, ¿no es cierto?, el día del rapto que se llama también, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? Bueno, ¿no será justamente en relación a eso? Que ya justamente la Torá, la santidad, que en el fondo la Torá, recuerden, es el camino de santidad, ya va a estar dentro de nosotros y claramente lo vamos a saber todo. ¿Sí? Lo vamos a saber todo. Y ahí vamos a poder entender el por qué esto otro, por qué esto otro. Amados, lo que se viene por delante es algo tan extraordinario y lamentablemente los que están en religión no tienen capacidad de poder ver esto. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Ahora, cuando estamos justamente frente a ministros que son del reino, claramente las cosas son totalmente distintas porque hay vida en cada uno de ellos. Ellos son portadores de vida, portadores de justicia, portadores de santidad, portadores de luz, en este caso revelación con respecto al moré. Ahora, por eso es importante que un maestro de reino, ¿no es cierto?, esté siempre claramente conectado en el estudio de la Torá y del Tanaj para poder mantenerse en la atmósfera del reino, para justamente no ser interferido y no ser interrumpido con cosas que estén fuera, para mantener su mente y su corazón puro, manteniéndose en santidad y en pureza, para cuando le toque a él ministrar justamente la Torá o le toque ministrar justamente el Tanaj, él tenga justamente esa unción de luz que va a dejar a todos con la boca abierta, por decirlo de alguna forma, porque cosas que, como dice Pablo, ¿no es cierto?, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que el Padre tiene reservado para quienes le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que cumplen con Torá. Porque cuando yo cumplo con Torá, estoy cumpliendo con la voluntad del papá. Y si estoy yo justamente siendo llamado hijo, y un hijo que es rebelde o es desobediente, claramente las cosas no van a ser tan extraordinarias como deberían de ocurrir. Pero sin embargo, sí ocurre eso con aquellos que están buscándolo en espíritu y en verdad. Eso que implica caminando en su voluntad, cumpliendo con sus mandamientos, viviendo y festejando justamente este hermoso día que es el Shabbat y volviendo justamente a nuestras raíces hebreas que son las originales. No están en Roma, amados, están en Israel. Ahora, una de las características que tiene justamente un moré de reino es que él debería de tener una enseñanza personal o una instrucción personal con respecto a la lengua materna que vendría siendo el hebreo. Y eso implica claramente que va a poder traer mayor nivel de luz a la revelación de la misma escritura. Porque yo eso lo comenté al principio, claramente cada letra tiene un significado y tiene una porción de sustancia en sí misma.
Entonces, claramente, un moré que tiene conocimiento del hebreo va a traer un mayor nivel de revelación claramente en la escritura y va a poder mostrar claramente mucho más allá de lo que la letra por encima dice. ¿Por qué? Porque él va a las profundidades. Entonces, eso es lo extraordinario, porque en sí misma, como la palabra es viva, siempre va a traer justamente una porción y una porción y una porción que va a ir dando justamente mayor cantidad de luz cada Shabbat y en cada reunión. Ahora, claramente un moré no solamente está para estar entregando una palabra en un Shabbat, él puede entregarla en cualquier instante. Y de hecho, él tiene la responsabilidad de armar los equipos de discipulado. Ojo, y un moré también tiene la responsabilidad de ayudar a formar los llamados ministeriales que están dentro de la congregación. O sea, ¿por qué? Porque el moré, como tiene conocimiento de la Torá, tiene conocimiento de la Escritura, claramente le va a decir, tu llamado obedece con estas características, tú tienes que trabajar en estas áreas. Es un profesor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más extraordinario tener un moré, ¿no es cierto?, que nos enseñe cómo tenemos que manejarnos y cómo tenemos que conducirnos en nuestro llamado ministerial? Porque la conducción de la vida para todos es exactamente la misma, pero claramente hay niveles de exigencia distintos para quienes tienen un llamado ministerial. Ahora, el moré también tiene una de las cosas que puede ir revisando si existen hermanos en la alabanza, ¿ya? Que ellos tienen una, ¿cómo decirlo? Ellos por sí mismos están justamente construyendo letras, ¿no es cierto?, para alabanza, cánticos espirituales, ¿no es cierto?, para el Padre, para el Rey. Él tiene la responsabilidad de revisar esas letras que estén conforme a la Escritura. Porque hemos oído, yo creo que ustedes más de alguno ya han oído, cosas que realmente no están sujetas a la Escritura, sino que solamente son cosas emocionales, inclusive algunas lamentablemente son herejías. Entonces, por lo mismo, un moré dentro de una congregación donde hay un grupo de salmistas que son ungidos y claramente ellos están levantando su propia letra de alabanza al Rey, claramente tiene que estar todo eso ceñido a la Escritura. Ahora, si hay una congregación donde hay un moré de reino, claramente eso no va a ser tan complicado en que se mantenga siempre en la línea correcta. Por supuesto, porque ya han sido instruidos justamente por la savia natural, por la savia pura, no por la contaminación de las emociones de la religión. Entonces, por eso un moré dentro de una congregación es algo fundamental. De hecho, los 5 ministerios deben de estar operativos dentro de una congregación. Hay que entender una cosa, el emisario no necesariamente es la persona que va a tener una cantidad impresionante de iglesias o congregaciones debajo de su responsabilidad, no es así. Hay diferentes tipos de emisarios, y eso también ya lo vimos. Pero aquí voy a tocar algo muy particular, porque hay emisarios que son locales. Sí, son para una región. Y hay otros que son, por decirlo de alguna forma, internacionales, como en el caso particular de lo que pasó con Rav Shaul, ¿no es cierto? Pero fíjese una cosa, ¿dónde quedaron el resto de los demás apóstoles, el resto de los demás emisarios? En Israel. Quedaron en casa. ¿A quién tuvo que justamente tener la responsabilidad de sacar justamente el Evangelio del Reino a las naciones? Fue, en este caso, a Rav Shaul. ¿Se fijan? Entonces, podemos darnos cuenta que existen claramente distintos niveles de un emisario. Ojo, no queriendo decir de que uno sea mayor que el otro. No, son distintas funciones. Son los mismos ojos, pero con diferentes alcances. Y eso no es que sea malo y no que sea extraordinario. No, no, no. Es el trabajo. Y por eso él elige. ¿Quién? El rey elige sus ministros. Eso es algo que hay que tenerlo sumamente claro. Cuando la corona llama, es el rey que está llamando a sus ministros y él se encarga de equiparlos, él se encarga de ungirlos, él se encarga, no es por hombre. Cuando hay un ungimiento de hombre, obviamente la religión está de la mano. Pero resulta que una persona que es ungida por el Ruach HaKodesh claramente necesita hombre que lo unja. Y de hecho, ustedes pueden darse cuenta claramente en la carta de Gálatas, que es lo que dice justamente el inicio de esa carta con respecto a Pablo. Pablo mismo dice, yo llamado y ungido, ¿no es cierto? Yo soy llamado por el rey, por Mashiach. No soy llamado por hombre. ¿Se dan cuenta? No soy llamado por hombre. A mí ningún hombre me puso las manos. No, 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 no. Está bien eso. No discuto. No sé, a ver, no estoy diciendo que eso no esté correcto. Está correcto. Pero muy distinto es que un llamado sea por parte de la corona, por parte del reino, a que un llamado venga por parte de un hombre. Que un hombre diga, tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, tú vas a ser... Ahora ustedes me dirán, pero bueno, ¿y los profetas cuando tienen que decir algo? Sí, correcto, pero la pregunta es la siguiente. ¿Esos profetas son profetas o son falsos profetas? Es cosa que vean sus frutos. ¿Esas cosas ocurren?
¿Cuántas veces nosotros hemos oído que la mamá dice, es que a mi hijo le profetizaron de que iba a hacer tal cosa? Y resulta que ella lo cree con todo el corazón, pero resulta que la profecía no es para ella, es para el hijo. Y si el hijo no la creyó, no va a cumplirse y nunca va a ocurrir. Pero es que le dijeron una cosa, no se confunda con la magia. En la magia las cosas ocurren así instantáneamente, en forma involuntaria. Dentro del reino no es así, hay un llamado y la persona que quiere oír el llamado y ceñirse al llamado, esa es la que va a prosperar. Pero no existe ninguna palabra mágica que porque le digan que es profeta, va a ser profeta, o porque le digan que es maestro, va a ser maestro. No. ¿Por qué? Porque resulta que la persona, si toma el llamado, efectivamente va a empezar a caminar en eso. Pablo mismo también se lo dice a Tito. Camina, ¿no es cierto?, la palabra profética que se fue entregada. Entonces, claro, tiene que empezar él a buscar en esas áreas y a hacer su camino ahí, si es una palabra profética de reino. Ahora, seguimos con respecto al tema de los moré. Los moré, ¿no es cierto?, ellos tienen la capacidad de poder profundizar las escrituras, revisar mucho más todavía si es en el hebreo, ¿no es cierto?, y ellos van a dar luz a las letras de las alabanzas que se pueden estar configurando, que se pueden estar creando en la congregación. De hecho, es tan importante que el maestro revise eso para no decir y no declarar algo que sea incorrecto, ¿ya? El moré de reino trae una unción de la revelación de la escritura, de la revelación de la palabra. Ilumina el texto de la escritura, ilumina el texto sagrado. Y claramente todo esto va bajo la unción del conocimiento divino. O sea, aquí hay unas cosas maravillosas, porque nos abre los ojos y nos dice, y nos da a entender cosas que, oye, a mí nunca se me hubiera ocurrido ver algo así, por supuesto, porque no es por el raciocinio humano, no un razonamiento del alma, porque viene por revelación del Ruach. Y el Ruach HaKodesh, que lo que hace, le habla a su Ruach, y él justamente lo procesa y ¡pum!, y lo establece. Entonces, él opera bajo el don de revelación, claramente, ¿no es cierto?, bajo el espíritu de conocimiento divino. Lleva a la madurez a la asamblea, claramente. ¿Por qué? Porque le va a estar entregando alimento puro, no manipulado por la religión. Vuelvo a repetir esto. Es un alimento puro, directo del Padre, directo del cielo a nosotros. ¿Ya? Trae conocimiento, ministra vida y ministra gozo. Traen disciplina y hábitos buenos. Justamente, ¿por qué? Pues está enseñando Torá. Está enseñando Torá. Entonces, claramente en la Torá van a haber muchas cosas que están justamente ordenadas para que todo sea perfecto, literalmente hablando. Todo sea perfecto, porque es la voluntad del Padre. Entonces, él tiene la capacidad de poder fortalecer justamente los principios escriturales y justamente los desenmascara la religión, desenmascara la mentira, las malas traducciones hechas por la religión justamente para desviarnos del camino original. Él tiene esa capacidad de decir, no, esto está equivocado, en el hebreo dice tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. Es así como él trabaja, desenmascarando y enrostrando y dejando expuesto claramente, públicamente, el error. De hecho, una de las cosas que él trae justamente es traer el discernimiento para poder justamente nosotros discernir justamente entre el error y lo correcto dentro de la escritura. ¿Por qué? Porque bien sabemos que está mal traducida y está hecho no porque, ay, pobrecitos, que era lo mejor que pudieron hacer, no. Bien sabemos que todos aquellos que tradujeron las escrituras en un principio eran hijos de la serpiente. Por lo tanto, todo viene con mala intención. Y es por eso que ustedes van a darse cuenta que hay muchos versículos que, de hecho, nosotros ya lo hemos revisado, que están en el nuevo pacto y que están, digamos, conectados con el antiguo pacto, porque hablan de lo mismo, pero resulta de que si tú lees la versión Reina Valera, va a decir algo totalmente distinto. Entonces, nunca va a haber una conexión del antiguo pacto con el nuevo pacto, cuando el nuevo pacto es la continuidad. El nuevo pacto es la continuidad del antiguo, pero viene justamente con una reforma. ¿Por qué? Porque tenía que haber un gran perdón, un gran Yom Kippur para perdonar a todos aquellos que estaban lejos, tanto en Israel como los que estamos en las naciones. Y claramente el Mesías vino justamente a buscar a su pueblo, a lo que se había perdido, que estaba en el mundo, ¿no es cierto?, para volverlos nuevamente a su casa Israel. Ahora, nuestra casa original viene siendo el Edén, el país del Edén. ¿Ya? Entre el Tigris, el Éufrates, el Gihón y el Pisón, ¿no es cierto? Ese es el territorio que nos fue asignado en un principio. De hecho, ese era el territorio que tenía Adán. Y luego a Abraham, nuestro padre, se le entregó justamente desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Ese es el plano original
claramente que tenemos nosotros como nación de Israel, ¿no es cierto?, en el planeta. ¿Eso se ha cumplido? Todavía no se cumple, se va a cumplir porque para allá vamos. Por eso el territorio es sumamente amplio, porque son los hijos los que habitan en el Edén. Por eso Adán fue desterrado porque no cumplió con Torá, y los que caminan en Torá van a volver justamente al territorio de Edén, que fue la palabra profética de promesa que se le entregó a nuestro padre Abraham. Entonces, claramente hay mucha tierra, mucho territorio para poder nosotros vivir el día de mañana allá, no solamente lo que nosotros conocemos hoy día como Israel, que viene siendo casi un pequeño punto de una ciudad, no, es todo el territorio, como acabo de decir, desde el Éufrates, ¿no es cierto?, hasta el río Nilo, que corresponde justamente lo que el Padre le entregó como promesa a Abraham. Y claramente van dentro de la misma circunscripción, por decirlo de una forma, el mismo territorio que se entregó, que se hizo físicamente, demarcado por los 4 ríos en Bereshit, en Génesis. Ahora, sigo con las características del Moré. Prepara los ministerios, como ya dije recién, ¿no es cierto? Los prepara, los fortalece, los ayuda a formarse, a madurar, redarguye, produce convicción, arrepentimiento, claramente, porque está hablando con Torá. Trae corrección, entendimiento y propósito, confirmación de las verdades proféticas. Enseña a conocer las señales y los tiempos divinos, claramente, porque conoce la Escritura, ¿no es cierto? Ensancha la visión, edifica el cuerpo, claramente, esa es la responsabilidad de los 5 ministerios. Da solidez a los hermanos, trae balance espiritual y profético, balance para producir madurez. Nadie se va a creer más que el otro. Como dijo bien Pablo, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No porque tenga un don, no porque tenga un llamado, va a ser más que el resto, no. Es solamente un componente del cuerpo de Mashiach. Vuelvo a repetir, es solamente un componente, es un órgano dentro del cuerpo de Mashiach. Aquí el único y soberano y que Él gobierna todas las cosas es Él. Nosotros somos parte de su cuerpo. Y cada uno de nosotros debe ser un profesional, si lo quiere llamar así usted, o puede ser una persona especializada en su llamado para que efectivamente sea una persona que dé justamente los frutos que son necesarios que dé cada uno de los llamados. Ahora, edifica el cuerpo, da solidez al hermano, trae balance espiritual y profético, produce doctrinas y fundamentos. Y la doctrina va conforme a la Escritura, no conforme a la religión, no conforme a los pensamientos y las emociones. Es que nosotros pensamos, no existe eso. Trae libertad, como ya bien dije, de la religión, de Grecia y de Babilonia, porque los expone. Les dice claramente, esto es un mito, eso es mentira, eso no existe. Ministra y eleva el discernimiento de la palabra y claramente, como lo dije anteriormente, Él nos lleva a cubrirnos y a guardarnos de la mentira y del error que muchos han puesto en las Escrituras. Y es por eso que es tan hermoso que los 5 ministerios estén operando dentro de una congregación, porque con un ministerio profético, con un ministerio apostólico o de emisarios, ¿no es cierto? Otro ministerio que sea de enseñanza, como en el caso particular de un Moré, y bueno, y los demás, ¿no es cierto?, operando, ustedes se podrán dar cuenta que el infierno ahí le queda muy poco espacio como para poder justamente entrar en una congregación, porque claramente el discernimiento de los 5 dones, de los 5 ministerios, de las 5 funciones, van a bloquear al tiro, van a darse cuenta inmediatamente si está Jezabel al medio, si está alguna de justamente de los emisarios de las tinieblas dentro de la congregación. Amados, los 5 ministerios no son solamente del exterior, también están dentro, y ellos también tienen la madurez para poder decir, a ver, pastor, o sabe, hermano, aquí hay algo que hace justamente parar las antenas, como se podría decir, poner alerta. ¿Por qué? Porque resulta que hasta hoy día dentro de la religión los emisarios de Satanás, sean hombres o sean mujeres, se pasean como ellos quieren. ¿Por qué? Porque están en casa, si nadie ve nada. Nadie ve nada. Y justamente así estábamos nosotros. Y pensábamos que el hermano o la hermana tenía un don, y mentira. No lo era. De hecho, después con el tiempo uno se da cuenta, ¿te acuerdas de esta persona? Sí, no era. ¿Te das cuenta cuántas veces hacía esto? Hay muchos parámetros que hoy día uno no entiende y uno ha experimentado claramente para poder discernir. Recordemos una cosa, ¿el discernimiento se entrena? Sí. ¿Es un don espiritual? Por supuesto que sí. ¿Pero se entrena? Sí, como todos los dones. Todos los dones se enseñan y se entrenan. Así que ningún don queda ahí y es perfecto. No, es mi responsabilidad de que eso madure, crezca y se solidifique para hacer un oficio de él. Salmo 25, verso 8. Salmo 25, verso 8. Y miren lo que dice acá. Bueno y recto es Yahweh,
Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Y cuál es el camino? La Torá. Él va a enseñar a los pecadores el camino. ¿Y cuáles son los pecadores para el Padre? Los pecadores son los que son sus hijos, los que son de su pueblo. No estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de Pakistán, no estamos hablando de Sudáfrica, no estamos hablando del Congo, no estamos hablando de Argentina, Chile, nada. Israel. Israel. Y ustedes bien saben que Israel ha sido disperso en todas las naciones. Y esto que el Padre está hablando aquí, ¿no es cierto?, en el Salmo, es para su pueblo Israel. Entonces, Él enseñará a los pecadores el camino, a los que pecan de su Torá, de su camino que Él dejó, su pueblo. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Se dan cuenta? El Padre va a enseñar el camino, pero solamente aquí al hombre que tiene temor de Él. Al que no tiene temor de Él, muy posiblemente que no sea parte de su simiente, sino que es la simiente de la serpiente. Israelita, todo lo que usted quiera, pero si no es del linaje, si no es justamente de la simiente del Padre, la simiente de Elohim, nunca va a haber un amor reverente, nunca va a existir un bajar en la cabeza y reconocer el error, el pecado. Al contrario, va a ser altivo y arrogante. Entonces, claramente aquí se vuelve a repetir el verso 8 y el verso 12 juntos. Bueno y recto es Yahweh, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Verso 12. El que enseñará, Él le enseñará el camino que ha de escoger, que viene siendo justamente Torah. El Padre se encarga de eso. ¿Pero quién? Para personas que le temen a Él. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, verso 2 en adelante. Estamos hablando de los moré y estamos hablando claramente de todo lo que está relacionado con la enseñanza, todo lo que es el aprendizaje del camino recto del Padre, que viene siendo justamente su voluntad, conocido como la Torá. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, Torá, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿Se dan cuenta? Acá estamos hablando de una enseñanza. ¿Y de dónde viene? Justamente de Israel. Y claramente porque de Sión saldrá la Torá, ¿ya? Y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Entonces, esto es parte justamente que los morés van a tener que estar haciendo, enseñando. En el antiguo pacto, la tribu de Leví tenía justamente los servidores o los Kohanim, ¿ya? Y los Kohanim eran también los que tenían que tener conocimiento muy específico con respecto al tema de la Torá, y ellos le enseñaban a los padres de familia. Vuelvo a repetir, los Kohanim del antiguo pacto, dentro de la tribu de Leví, enseñaban Torá a los padres de familia, y los padres de familia llevaban la Torá dentro de sus casas y se las enseñaba. Así era como era en el antiguo pacto, porque claramente no existía lo que nosotros tenemos hoy día, el tema de la escritura, fácil, no todos manejaban eso claramente. Sin embargo, esto todo era a través de estar oyendo con atención y llevando en el corazón y llevándolo posteriormente a la casa. Así era como se enseñaba en el pasado. Hoy día tenemos el privilegio de tener la escritura en nuestra propia casa, en nuestras propias manos, y tener más encima también esta bendición de poder compartir con ustedes también a través de una señal de internet, justamente la escritura y las palabras del Padre. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Israel la palabra de Yahweh. Esto es una palabra profética que ya estamos próximos a que se cumpla esto de aquí un tiempo más. Seguimos en Isaías, capítulo 55, verso 4, hablando con respecto a Mashiach. Isaías 55, verso 4, dice así: he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Maestro. Hay que entender una cosa.
nosotros bien conversamos al principio, ¿no es cierto?, de la transmisión, que también estaban los rabí en esa época, tanto así que a Mashiach le decían rabí, maestro, ¿no es cierto? Pero es muy diferente un moré a un rabí. Un rabí ya está en otra categoría, él tiene otro tipo de responsabilidades, de hecho él estudia para ese tipo de responsabilidades. El moré no quiere decir que no sepa la Torá, por supuesto, la sabe exactamente igual, pero vuelvo a repetir, el rabí califica para otra categoría porque se involucra, por decirlo de alguna forma, en otras áreas, Ahora, ¿por qué comento esto? Porque ustedes se podrán dar cuenta de que Mashiach, ¿no es cierto?, que le decían rabí, él los enfrentaba cara a cara, de hecho pueden revisar ustedes Mateo 23, y cómo los trataba por justamente de estar entregando mandamientos de hombre, a lo que nosotros conocemos como el Talmud de la época, que sigue vigente hasta hoy día, el Talmud, mandamientos de hombres, mandamientos de los rabinos, de los sabios de Israel. Sí, muy lindo que sean los sabios de Israel, pero para eso está la sabiduría pura, que es la Torá. Y la revelación de la Torá, no la interpretación, la revelación de la Torá. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que a nuestro Mashiach le decían rabí, ¿no es cierto? Aquí dice en Isaías 55, verso 4, de aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones, Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando claramente de la venida de Mashiach, ¿no es cierto? Dice Yahweh: daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Elohim. O sea, él no puede ser Elohim de un pueblo que no tiene la Torá de él en su mente y tampoco la tiene en el corazón, ¿ya? Y yo seré por ellos Elohim, y ellos me serán por pueblo. O sea, el pueblo de Elohim tiene una característica doble. Tiene la Torá puesta en el corazón y en la mente. Eso es lo que dice la Escritura, ¿ya? Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué está hablando ahí? Mashiach. La cruz. Después de que ocurra eso, cuando Él haya sido borrado nuestros pecados, nuestra maldad, ¿no es cierto?, ahí el Padre va a imprimir en nuestro corazón y en nuestra mente su Torá. Y claramente eso va a depender, vuelvo a repetir, de mi búsqueda, de yo estar buscando, de yo estar estudiando, de yo hacer mi parte. Él va a hacer la parte que no podemos hacer nosotros, que es la parte del Ruach, del Espíritu. Pero sí, mi parte humana tiene que estar justamente deseando, porque vuelvo a repetir, esto no es magia, Aquí están involucrados el cielo y la tierra, y usted que es parte de la tierra está involucrado en que esto ocurra. Porque claramente, si está en su voluntad, que es justamente la imagen y semejanza del Padre, ¿no es cierto?, el alma, va a ser una cosa maravillosa lo que usted va a poder experimentar. Pero de no ser así, sin comentario. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano, entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Se pueden dar cuenta lo que implica la enseñanza? Esto aparece en Ezequiel 44, 23. Pero esto es lo que hace un moré. Y enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Eso aparece en la Torá. Y le enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio, o lo impuro. Eso es lo que hace justamente un maestro de reino, un moré. Porque trae luz al texto. Y claramente esa luz entra en la mente, se produce una atmósfera con un nivel de entendimiento, porque el Ruach HaKodesh se encarga de eso, de armar una atmósfera de entendimiento de la Escritura, y se iluminan los ojos del entendimiento en las personas que son ministradas por un moré de reino. Entonces enseñará a mi pueblo a hacer la diferencia. Ahí estamos hablando de justamente de aprender, de la enseñanza con respecto al discernir, ¿no es cierto?, entre lo kadosh y lo profano, y les enseñará a discernir, nuevamente, enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Juan 14, 26, palabras de nuestro Mashiach. Juan 14, 26 dice así: mas el Consolador, el Ruach HaKodesh,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se pueden dar cuenta que aquí estamos viendo la unidad que viene con el Ruach HaKodesh a través de la enseñanza. ¿Se fijan qué va a traer el Ruach HaKodesh? Enviará, ¿no es cierto?, el Ruach HaKodesh y les enseñará todas las cosas. ¿Y qué es lo que aparece justamente en Ezequiel 36, que esto ya lo hemos ministrado muchas veces? Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de ellos, de vosotros, mi Ruach, el Ruach HaKodesh, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el trabajo del Ruach HaKodesh en nosotros. Y otras cosas más. Pero esto es lo fundamental, de que caminemos en sus mandamientos, que celebremos Shabbat, celebremos sus fiestas, estemos caminando en la voluntad del Padre, no la voluntad del mundo, no la voluntad de la religión, que celebra cuántas fiestas se le cruza por delante. Inclusive, nosotros lo hemos visto cuántas veces la congregación bajó su cantidad de membresía, lo vamos a decir de esta forma, porque había un partido de fútbol. Porque jugaba esta nación con esta otra nación. Ustedes se podrán dar cuenta la irreverencia frente a la presencia del Padre. Ahora, yo lo entiendo, porque claramente en gran parte de las congregaciones religiosas no está la presencia. Y no pasan cosas, por supuesto que no pasan cosas. Hay mucha palabrería, mucho lindo, todo, y hay cosas que dice, wow, qué impresionante. Pero resulta que no. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la transformación? Nos quedamos con la exclamación dentro de la reunión, llegamos afuera, a los patios, y ya se olvidó de qué se trató la enseñanza. Ezequiel 44, vuelvo a repetir, 23. Y enseñará a mi pueblo y harás hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Después Mashiach dice, ¿no es cierto?, más el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Palabra profética que se estaba cumpliendo, que se había entregado a través de Ezequiel, en el capítulo 36, verso 27, y pondré dentro de vosotros mi Ruach HaKodesh, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estamos hablando del que no se va a enseñar a caminar en Torah, que es el Ruach HaKodesh. Entonces imagínense un moré ungido por la corona, que está lleno del Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que no nos va a abrir los ojos? Una cosa maravillosa. Lucas 6, verso 40. Lucas 6, verso 40. Dice así. El discípulo no es superior a su maestro, ¿ya? Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces ustedes se podrán dar cuenta de que claramente un discípulo, lo dice la palabra, es un discípulo. Pero a medida que el discípulo está buscando, y escuchen bien esto, está a los pies de su rabí, en este caso de Mashiach, la Torá, recordemos que Mashiach es la Torá viviente, claramente él se va a perfeccionar en las Escrituras y va a alcanzar inevitablemente el llegar justamente igual que su maestro, el que lo enseñó. ¿Se fijan? Y no estoy hablando de Mashiach, estoy hablando en el ámbito natural, a niveles ministeriales. Y claramente Mashiach en cada uno de ellos va a ser lo suyo, porque claramente lo que va a diferenciar de un maestro, de un moré, uno de otro, es el corazón. Ahora, en Eclesiastés, capítulo 12, yo creo que más de alguno va a decir, ¡ay, sí, esa palabra la había escuchado! Eclesiastés, capítulo 12, verso 11. Dice así. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones, dadas por un pastor. Aquí podemos darnos cuenta que claramente un pastor que está enseñando, una persona que está a cargo de una cantidad de personas y que está enseñando claramente la Torá. Ahora, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones. Un clavo hincado es un clavo que no se puede sacar. Es un clavo que tiene un trabajo para que no se salga. Por eso aquí está siendo sumamente específico. Y mire lo que dicen, las palabras de los sabios son como aguijones. Claro, porque muchas veces duele. Pero ¿cómo me dice eso? ¿Está equivocado? No, pero ¿cómo? Hay un dicho humano, dice la verdad duele. Y muchas veces, claramente, una persona con sabiduría y ve que hay algo que está incorrecto, y una persona que ha sido ungida por Ruach HaKodesh, tiene claramente la libertad para poder corregir al hermano. ¿Por qué? Porque claramente somos todos parte de un cuerpo. Y si un órgano del cuerpo
se enferma, todo el cuerpo se enferma. Y si un órgano se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces no vamos a esperar de que el hermano caiga en el error o peque, por decirlo de otra forma, ¿no es cierto? Y usted que vio que podía darle una palabra de alerta, cuidado hermano, lo que está haciendo, el Señor me mostró esto, una palabra de ciencia, ¿ya? Y la persona se queda así, ¿sabe? Si usted hace esto, va a pasar esto. Y no le va a gustar al hermano porque le están llamando la atención frente a algo que para él, teóricamente, no es malo, por decirlo de alguna forma. Porque una cosa nosotros hemos visto mucho en el ámbito religioso, en general, las personas, las cosas son buenas o no son malas. O sea, por si no es malo, a ver, no es que tenga que ser malo. ¿Me entienden, no es cierto? O sea, hay muchas veces la justificación religiosa, pero si no es malo, no corresponde hacerlo. No corresponde hacerlo. ¿Por qué? Porque no es kadosh. Por eso es tan importante un maestro dentro de las congregaciones, porque va a mostrar justamente el camino recto. Y lo que al Padre le agrada y lo que no le agrada. Y lo que al Padre le agrada va a haber un respaldo por parte del reino. Por las cosas que no le agradan, por mucho que a los ojos del hombre no sea malo, no va a tener ningún respaldo, al contrario. Puede ser una gran piedra de tropiezo y eso puede afectar a la familia completa. Eclesiastés 12, como dije, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Lucas 20, 21. Miren aquí para que podamos entender lo que justamente estaba enseñando Mashiach, nuestro rey. ¿Qué es lo que estaba enseñando? Nosotros siempre lo hemos dicho, y de hecho lo hemos comentado muchas veces. Mashiach es la Torá viviente. Él cumplió con toda la Torá. Pero miren lo que dice acá, y acá está sumamente específico. Lucas 20, verso 21, dice así. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, claramente, porque ya habían varios fariseos que habían sido zarandeados por causa de su práctica religiosa, ¿no es cierto?, y habían expuestos. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino del Eterno, el camino de Yahweh con verdad. ¿Qué es lo que hacía entonces nuestro Mashiach? Enseñaba Torá. ¿Cuál es el camino del Padre? Su Torá. Hebreos capítulo 5, verso 12. Pablo hablándole justamente a los hermanos de Israel. Capítulo 5, verso 12 en adelante. Porque debiendo ya ser maestros, vuelvo a repetir, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Eterno. Le está hablando a hebreos, no le está hablando a corintios, hebreos. O sea, ya deberían a este tiempo ustedes estar enseñando y ayudando a que esto crezca. Pero como que hubo un retroceso, aquí hubo algo pasó acá, ¿ya? Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Yahweh, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese, o sea, Pablo no podía ministrar más revelación de lo que él ya estaba entregando porque no lo iban a entender. ¿Se acuerdan cuando el rey le dice a los discípulos, miren, tengo muchas más cosas que entregarles, pero no las pueden sobrellevar? Claro que no, porque tenía que haber una transformación completa, tenía que venir la llenura del Ruach HaKodesh en Shavuot, Pentecostés, ¿no es cierto?, para que ellos ahí se abrieran completamente en su espíritu y en su mente, y toda la revelación que vendría más adelante la pudieran llevar y ponerla por obra. Recordemos que Mashiach estuvo 40 días después de su resurrección hablando con sus discípulos con respecto al tema del reino. Claramente hablándoles con respecto a las legislaciones del reino y cómo debían de conducirse ellos. Si empezamos a entender hoy día qué es lo que viene siendo reino es Torá. Entonces él estaba hablando Torá durante 40 días. Los ministró. Ahora, qué curioso, lo mismo que hizo nuestro Padre en el monte Sinaí con Moshe. Le entregó Torá. ¿Y cuántos días fueron esos? ¿Se dan cuenta? Es algo muy extraordinario porque vemos cómo se repiten los patrones como manifestación de padre y luego como manifestación de hijo, pero actúan de la misma forma, tomando en cuenta que aquí había un solo discípulo, en este caso particular que era Moshe, aquí habían 11. Recordemos que hay uno que era hijo de la serpiente. Habían 11 discípulos. Entonces, vuelvo a repetir, en el verso 13, y todo aquel, voy al 12,
nuevamente a repetirlo completo. ¿Por qué debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Yahweh? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, retrocedieron de una forma impresionante. Pablo está muy sorprendido de esto. Y no de alimento sólido. Y todo aquel todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, en la Torá. ¿Cómo va a poder ministrar? ¿Cómo va a poder exhortar? ¿Cómo va a poder llamar la atención cuando ve que hay algo que no está correcto? Porque ni siquiera la conoce la palabra. Ni siquiera la sabe, la tiene dentro de su corazón. Participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta? Lo que hablábamos hace un rato atrás, que hay un tema de enseñar, ¿sí? Se entrena, se enseña, se educa el discernimiento. Sí, acá lo dice la Escritura. No hay ninguna novedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que yo voy conociendo más Torah, más experto me pongo de la misma palabra, ¿no es cierto? Y puedo discernir mucho más fácilmente entre lo kadosh y lo profano. Para ir cerrando, vamos a hablar, porque lamentablemente también los hay falsos. Dijimos que estaban los 5 falsos ministerios y aquí estamos cerrando hoy día en esta transmisión con respecto a los falsos maestros de la Torá. Entonces, segunda de Timoteo dice así, 4, verso 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La Torá. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, puros cuentos, historias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acá no hay sana doctrina que viene siendo la Torá para que se santifique la congregación, o en este caso el pueblo. Miren lo que también dice Pedro en el 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Lo que leímos recién fue 2 de Timoteo 4:3, la advertencia de Pablo a Timoteo. Y en segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, dice así, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando claramente del pasado, ¿no es cierto? Como habrá entre vosotros falsos maestros, Pedro lo está dejando sumamente claro, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya no hay más ley. No, nosotros ya no tenemos ley, ya estamos exentos de la ley, el Señor lo hizo todo de la cruz, ahora yo soy libre de la ley. Entonces, si no hay ley, se puede pecar. Bueno, ¿y cómo es la cosa si el Señor a mí me limpió de mis pecados? Yo voy a volver a ensuciar. ¿Se puede entender? ¿Eso está ocurriendo y ha ocurrido? Sí. Ustedes lo pueden haber oído y ya lo están entendiendo hoy día. Palabra profética de Pedro, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Se pueden dar cuenta? Ya estaba profetizado Pedro ya estaba hablando de lo que él percibía en su espíritu que iba a ocurrir. Por eso lo dejó registrado. Y Judas, miren Judas. Aquí yo no hablo del libro de Judas, hablo de la carta de Judas. Aunque todas son cartas, pero hay unas cartas que son más largas. Pero esto es una carta realmente, porque es una hojita. Judas está justamente antes del último libro de Revelaciones o Apocalipsis. Dice así, Judas en el verso 4, porque no hay capítulo 1 ni 2. Judas, verso 4, dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. O sea, eran hijos de la serpiente. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. Hermano, si el Señor lo perdona, si usted peca, no se preocupe, el Señor lo perdona. Miren, ¿para qué se pone con esa carga en el corazón? ¿Cuántas veces lo hemos oído? Que la persona puede pecar y da lo mismo. Total, el Señor me perdona, el Señor me perdona. Puede estar en cualquier pecado que usted se pueda imaginar, pero el Señor lo perdona. Yo no estoy diciendo que el papá no perdona, pero yo no voy a andar en mi vida pecando porque yo ya fui libre del pecado. Fui libre de la ley del pecado, que corresponde justamente a las leyes que operan en el reino de las tinieblas, donde el rey me rescató. Por lo tanto, miren lo que dice acá, Judas, verso 4.
Porque algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, o sea, hijos de la serpiente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a nuestro amo y Adón Yahshua HaMashiach. ¿Cómo lo niegan? Pecando. ¿Cómo lo niegan? Pecando. Aquí no estamos hablando de la apostasía, no. Aquí estamos hablando de la conducta. La conducta de la persona muestra de quién es. ¿Es de el Dios de la vida? ¿O es del Dios de este siglo, los hijos de la serpiente? Y para ir cerrando, Mateo capítulo 23, verso 8, nuestro rey hablando nuevamente, dice así: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué es lo que está dejando aquí en claro nuestro rey? De que ninguno se sienta por sobre el otro. Cada uno en su puesto. Si yo soy un moré, soy un moré, pero no soy más que el que es apóstol, y el apóstol no es más que es el que es moré, o el que es profeta, o el que el profeta tampoco es más que es el pastor, y el pastor no es más que es el evangelista. Amados, vuelvo a repetir, los ministerios son horizontales y los 5 ministerios que son del reino obedecen al llamado de la corona del rey. Amados, vamos a continuar. En la próxima transmisión vamos a ir revisando algunas cosas que dejamos abiertas en justamente los profetas con respecto al tema del espíritu de Pitón, que eso vamos a volver a tomarlo en el próximo Shabbat, y vamos a ir justamente en esta serie que hicimos de los 5 sentidos del cuerpo de Mashiach. Vamos a ir tomando varias cositas que dejamos para profundizarlas eventualmente. Un abrazo de distancia, que el Ruach HaKodesh siga soplando sobre sus corazones, sobre sus mentes, y que la gracia de nuestro Rey, Yahshua HaMashiach, esté con ustedes. Shabbat Shalom.